interpelación es un interrogatorio para aclarar. Y creo que en eso todo ministro tiene, obviamente, el deber de responderle al Congreso Nacional. El séptimo juzgado de garantía ha acogido a trámite la querella que interpuso en contra del ministro París, de la subsecretaria Daza y de la Seremi Labra por el delito de violación a la normativa sanitaria. No es una, tampoco son dos ni tres. Son múltiples las acciones judiciales en contra de Enrique París. Querellas, denuncias o interpelaciones son parte del panorama para el ministro de Salud. Colegas, quisiera solicitar un oficio al Ministerio de Salud para que nos explique realmente qué fue lo que sucedió con el primer caso de COVID Delta en nuestro país. Y creo que es un caso suficientemente grave para que se pueda informar de manera formal a esta comisión qué fue lo que falló en relación a la aplicación del protocolo. El diputado Miguel Crispi así lo anunciaba. Los parlamentarios de la Comisión de Salud ingresarán una interpelación en contra del ministro París. Los motivos: el ingreso de la variante Delta al territorio nacional. Para no estar intermediado a través de declaraciones públicas ante los medios de comunicación, yo quiero solicitarle al Ministerio de Salud que nos explique formalmente qué fue lo que falló en relación a la aplicación del protocolo en relación al ingreso de extranjeros a nuestro país, respecto a la cuarentena que tiene que cumplir de los 5 días, respecto al traslado, respecto al monitoreo, al seguimiento de esa persona, etc. El Poder Legislativo, en este caso, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, están de acuerdo o adoptan un acuerdo de iniciar una interpelación. Yo respeto esa decisión y espero que los diputados y diputadas en su fuero interno tomen la decisión basándose obviamente en los criterios más ecuánimes posibles. Pero la interpelación iría más allá todavía de la variante Delta. Los diputados quieren respuestas también sobre otras interrogantes relacionadas, por ejemplo, al plan paso a paso y también al manejo de la pandemia. La crisis sanitaria abre interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué no se ha cambiado después de un año el plan paso a paso, que claramente no tiene la utilidad práctica ni la confianza ciudadana que al principio y tiene muchas enmiendas y cambios que nadie comprende? ¿Cómo hacer que la fiscalización del plan y el manejo sea de verdad y no solo declarativo como ha sido hasta ahora? En fin, muchas interrogantes que están en la mente de la población y que deben traducirse en algo tan legítimo como una interpelación en la Cámara de Diputados a la primera autoridad de salud. Y a mí no me cabe duda que una interpelación va a ser además una gran oportunidad para que él pueda explicar todo lo que se ha hecho en este año de gestión. Me da la impresión también que es una tremenda oportunidad para que él pueda generar también un aprendizaje a las personas que lo puedan escuchar ese día y que efectivamente él pueda dar cuenta del gran trabajo que se ha hecho durante este año. Mas no todos están a favor de la interpelación. El diputado Andrés Celis, por ejemplo, se manifestó en contra y apoyó al ministro de Salud. Nuestro país debe ser uno de los mejor evaluados en el país. Si quieren hacer un punto político, si quieren hacer perder el tiempo con una sesión que puede durar todo el día, que la presenten, pero no le veo fundamento, no le veo motivo, solamente generar un punto político y tratar de salir más en la prensa o bien en la televisión. Me parece de verdad impresentable, poco serio e irresponsable. ¡Aquí estamos otra vez! ¡Sí que fue! ¡Aquí estamos! Con pancartas y a las afueras del Ministerio de Salud, miembros de la Confederación Democrática de Trabajadores Universitarios de Salud se manifestaban. Denuncia pública en contra de Enrique París. Es recién la segunda acción en contra del ministro. Hoy nos manifestamos con fuerza ante la indolencia de un gobierno y un ministro que no se conmueve con la grave precarización de sus trabajadores, que no se hace responsable de nuestros derechos, ni de la vida y salud de todos y todas los habitantes de este país. Este gobierno y este ministro son los responsables de las miles de muertes que hay en nuestro país y de las otras tantas que lamentablemente vendrán. Acusan incumplimiento de compromisos, nula voluntad de escuchar las situaciones de vulneración de derechos laborales de trabajadores de la salud, maltrato y acoso y además falta de recursos en los establecimientos sanitarios. Creemos que es el momento ya de que nos pongamos serios, ministro, nos pongamos serios, parlamentarias y parlamentarios. El ministro debe renunciar, debiera hacerlo, por supuesto, por dignidad de Chile,
y claramente si no lo hace, las parlamentarias y parlamentarios debieran asumir su responsabilidad y destituir al responsable de los 42.000 muertes que tiene Chile. El ministro París tiene una trayectoria tremendamente importante que va mucho más allá al año que lleva como ministro de Salud. El ministro París tiene una trayectoria de liderazgo gremial, tiene una trayectoria de ser un gran interlocutor, tiene una trayectoria que lo refleja también como una persona de diálogo. ¿Se acuerda que al comienzo de este informe se lo decíamos? No era una, tampoco eran dos ni tres. Ahora le contaremos de otra querella presentada en contra del ministro París y las autoridades del MinSal. El motivo, nuevamente, el polémico ingreso de la variante Delta a nuestro país. El séptimo juzgado de garantía ha acogido a trámite la querella que interpuso en contra del ministro París, de la subsecretaria Daza y de la Seremi Labra por el delito de violación a la normativa sanitaria. Este delito se cometió cuando autoridades del Ministerio de Salud permitieron que una persona abandonara la cuarentena obligatoria que debía cumplir en un hotel de tránsito durante 5 días para dirigirse a la localidad de San Javier. Esta persona luego fue detectada como portadora de la variable Delta del virus COVID. Esto configura un atentado grave contra la salud de la población. Querella declarada admisible y que busca comprobar que la falta de protocolos en el aeropuerto constituiría un grave peligro para la salud pública. Responsables que para el abogado Luis Mariano Rendón tienen nombre y apellido: el ministro Enrique París y su equipo en el MinSal. Esperamos que el Ministerio Público, que ya tiene la querella en sus manos, cumpla con su labor investigativa dentro de tiempos útiles y apunte a los principales responsables, que son las autoridades del Ministerio de Salud, que permitieron este hecho absolutamente anómalo. Y a eso se suma una cuarta querella declarada también admisible en contra de París, Piñera, Mañalich y Arturo Zúñiga por presuntas irregularidades, por delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, por supuestos delitos de corrupción en contratos de residencias sanitarias. Una ola de acciones judiciales que tienen como protagonista nada más y nada menos que al ministro de Salud. Protagonista y foco de los dardos hoy de tanta denuncia, querella e interpelación. Se suma al programa la diputada Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Hola, ¿cómo están ustedes ahí en el panel? Buenas tardes. Todo bien, gracias por estar aquí en el programa. Continuamos conversando con el diputado Crispi. Se habla del momento más complejo, el momento más complicado del ministro París a partir de la llegada de la variante Delta y todo este cuento chino de que sí, que no, que tuvo, que no tuvo, que fue, que no fue. Puras dudas. ¿Qué es lo que se busca finalmente, diputado, a que quede claro con esta interpelación que quieren llevar adelante ustedes, que es quizás el más duro round que le va a tocar en los próximos días al ministro París? Sí, bueno, a saludar a Alejandra. Mira, la interpelación es un espacio, a mi juicio, muy necesario, pero que se genera todo tipo como de espectacularidad y debiera ser mucho más frecuente. Nosotros debiéramos poder interpelar a los ministros de Estado cuando hay temas de interés público con mucha más frecuencia. Y en este caso nos parece que, al contrario de lo que decía mi colega Celis, que tengo mucho respeto por él, de que esto no puede ser considerado ni una pérdida de tiempo, y creo que también un poco una falta de respeto que se nos diga que hay una ganada política que se está buscando. Si es que estamos hablando ahora de lo tremendo que ha sido los horrores respecto a la administración del primer caso Delta. Vemos los trabajadores de la salud. Quien hablaba en esa nota es Margarita Araya, ella es psicóloga de un gremio que ha investigado en profundidad cómo ha sido el efecto en salud mental de los trabajadores de la salud. Más del 60% de los trabajadores de la salud tiene síntomas de enfermedades mentales, de salud mental graves o severas. Si vemos el tema de todas las polémicas respecto a la gobernanza, respecto a no sé si se acuerdan, el Consejo Imaginario, que al final no era nada consejo asesor, sino que eran los mismos, el ministro, los secretarios, los del ministerio, eran los expertos. Claro. Creo que hay suficiente paño que cortar. Y el interés, Eduardo, es que vayamos en profundidad, porque cuando el ministro está en la comisión, básicamente hay una presentación que muestra todo lo bueno que se está haciendo, que nadie puede negarlo. Aquí no puede ser como de trinchera, y efectivamente si vemos todo el proceso de vacunación, ¿quién podría dudar que ha sido muy exitoso?
lo que queremos es enfrentar aquellas cosas que no se han hecho tan bien. Y en ellas poder obtener ciertos compromisos del gobierno para que se puedan mejorar, porque hoy día creo que también cuando se habla de la fatiga pandémica, yo creo que también hay una fatiga del Ministerio de Salud que cada vez tiene menos tolerancia a las críticas, tiene menos tolerancia a las opiniones que llegan de la comunidad científica, del Parlamento, de los trabajadores de la salud, y es necesario resetear un poco las relaciones, porque si no se pierde mucha capacidad, hay mucha experiencia, hay mucho aprendizaje en nuestro país, y creo que el gobierno está muy encerrado tomando decisiones entre el presidente, entre la RULE y el ministro de Salud, y hay tremendas capacidades que nosotros esperamos que puedan ser recogidas, y problemas particulares que hemos visto en el Padre Hurtado, en el Sotero del Río, en el Hospital de Loíza Díaz, en el Van Buren, a lo largo de todo el país, que de verdad nos preocupa muchísimo, en particular lo que pasa con los trabajadores que están hasta el cuello, que no aguantan más y que necesitan una autoridad sanitaria que les ponga espalda, que los reconozca y que pueda ayudar a que hagan su pega de la mejor manera posible. Para poner la pelota en el piso y en contexto, o sea, manejar una pandemia debe ser una de las cosas más complejas y más difíciles de la historia. Sobre todo una pandemia que se desconoce absolutamente, que va mutando, que tiene estas variantes nuevas que afectan primero a los niños, que las vacunas uno no sabe cuánto duran. Es una situación bien compleja, pues, Claudio. Sí, la verdad es que yo creo que uno de los activos más grandes que puede tener un ministro es su credibilidad. Y en base a eso, en pandemia, va a decir un ministro de salud, uno le cree, uno dice, a esta persona yo le creo porque sabe de lo que habla, su actitud me da confianza, sé que lo que él busca es lo mejor para nosotros. Y cuando vas viendo estos detalles, cuando vas generando esta desconfianza, van apareciendo estas inconsistencias, uno comienza a dudar si efectivamente es lo mejor. Cuando ves que él se preocupa de felicitar a ciertos periodistas por la línea editorial que tienen o por la forma que interrogan, o se preocupa de enaltecer su propia figura por sobre los problemas de la pandemia en general, uno dice, chuta, ¿de verdad será realmente la persona más idónea? Entiendo que es muy complejo, entiendo que debe ser tremendamente difícil este trabajo y que es la silla eléctrica que nadie la quiere ocupar, pero sí hay que ser conscientes de que tal vez características personales de él están haciendo que su trabajo como ministro no sea el más idóneo posible, porque hoy en día mucha gente tiene dudas respecto si lo que él le está diciendo es verdad o no, y tiene razón, porque ya muchas veces hemos aparecido que un minuto es blanco, al otro minuto es negro, un minuto es gris, al otro minuto no. Entonces todas esas cosas te generan dudas, y un ministro de salud en pandemia, lo único que no debería generar la población es duda, según mi opinión. No sé, bueno, por eso mismo es tan importante que en esta interpelación o en el punto de prensa mañana se aclare definitivamente qué fue lo que pasó con esta paciente cero, como se le ha llamado, respecto a cuántos días tuvo, llegó con la variante, no llegó con la... O sea, aclarar todas las dudas y transparentar de una vez, porque la credibilidad es muy importante en época de pandemia. Me gustaría preguntarle a usted, diputada, respecto a lo que veíamos la nota del presidente de la Confusam, que exige que renuncie. El vicepresidente, Esteban Maturana, dice que el ministro París tiene que renunciar. ¿Usted cree que esa realmente es la opción? ¿Con un nuevo ministro cambiaría la gobernanza? Mira, yo creo que la complicación, ¿no es cierto?, siempre la hemos tenido en relación a los ministros, dada la complejidad de esta pandemia, ¿no? Sí. Pero además yo creo que, como tú decías, ¿no es cierto, Julia? Yo creo que a partir de lo que va a ocurrir en la interpelación que va a realizar el diputado Crispi, que nosotros tenemos mucha esperanza de la asertividad con que él ha manejado varios temas, sobre todo lo de salud, va a permitir esclarecer varios puntos, y puntos que tienen que ver con la credibilidad, como bien decíamos, del ministro, pero además con hechos que son absolutamente objetivos, Julia. O sea, aquí los recursos que han sido necesarios, ¿no es cierto?, para la pandemia y estar en la trazabilidad como corresponde para efectivamente poder llegar a cada uno de los casos. ¿Qué es lo que está pasando con los hospitales, ¿no es cierto?, que son los hospitales ambulatorios, los hospitales sanitarios, ¿no es cierto?, que nos permite hoy día tener menos niveles de contagio, sobre todo en regiones y en sectores rurales. Pero a nosotros lo que nos preocupa hoy día es que nosotros le dimos el sí, ¿no es cierto?, a este estado de excepción constitucional nuevamente. Pero en ese mismo momento se nos anuncia lo que tiene que ver con esta nueva variable, ¿no es cierto?, delta que llega al país. Pero no se nos explica cuáles fueron las condicionantes, la forma, etcétera, a pesar de que se le pregunta al ministro en esa ocasión. Y frente a esto es como de alguna manera una cámara lenta que uno ve lo que está ocurriendo en otros países y ocurre en Chile. O sea, no hemos aprendido nada de lo que nos ocurrió en el primer año. Aquí deberían haber sido absolutamente estrictos
estricto las medidas, ¿no es cierto?, sanitarias, con una pandemia que veíamos cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Entonces hoy día, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de este ministro, de este ministerio, en atajar, ¿no es cierto?, esta variante que para nosotros puede ser absolutamente más compleja de lo que hemos vivido con las otras, ¿no es cierto?, variantes que hemos vivido durante este año. Por eso que es gravísimo, Julia, gravísimo lo que está ocurriendo, porque además hoy día se nos dice, no, la persona ni siquiera hizo cuarentena, ¿no es cierto?, en San Javier, sino que también fue al funeral, al parecer, de su padre. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos trazabilidad, tenemos ineficiencia, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un ministerio que no es capaz ni siquiera de monitorear la única persona que tenemos con esta variante en el país, y que al parecer no se están investigando otros casos más. Entonces yo creo que es de la más alta importancia hoy día que se haga una interpelación absolutamente rigurosa y además objetiva con los hechos que los caracterice. Pero además esperamos, ¿no es cierto?, que el ministro entienda hoy día que la responsabilidad que él tiene es absoluta frente a una variante que no sabemos cuáles son las consecuencias que puede tener en el país. Hola, diputada. Hace un rato nosotros hacíamos justamente un punto bastante similar al que usted planteaba respecto de la oportunidad en la que la variante Delta es comunicada al país. Hoy apareció la variante Delta, un caso así en Maule, ¿y cuándo entró? Tanto de junio. ¿Y qué se discute hoy día? La extensión del estado de excepción. Entonces yo creo que hay que ser súper riguroso y cuidadoso con el manejo de la pandemia, porque el manejo de la pandemia es lo que va generando confianza y por ende respuesta de parte de la población. La respuesta puede ser muy positiva si uno siente que hay confianza y que hay verdad arriba de la mesa, pero cuando después pasan los días y sale el abogado de la persona diciendo, yo incluso dudo, él es súper seguro, él dice, estoy en condiciones de decir que ya no tiene la variante Delta. Imagínate, el abogado desmiente la autoridad sanitaria. Yo lo encuentro escandaloso y es súper delicado. Entonces le pregunto, ¿usted cree que hay algo extraño en el momento en que se comunica la variante Delta en Chile y la discusión que se estaba llevando respecto al estado de excepción? Bueno, para nosotros fue altamente sospechoso, ¿no? Imagínate que nosotros estábamos y habían dudas de entregar lo que tiene que ver con esta nueva, ¿no es cierto?, posibilidad de tener este estado de excepción constitucional. Pero tú te imaginas, Eduardo, cuando te dicen, mira, llegó la variante al Congreso, llegó la variante y te lo dicen en el Congreso en minuto de la discusión antes de votar. Entonces, ¿qué es lo que planteas tú aquí? Bueno, nosotros tenemos que entregarle todos los instrumentos necesarios al ministro, a la autoridad sanitaria, para que ejerza todas sus atribuciones. Y una de las más importantes y las que se cuestionaba más era precisamente el cierre de fronteras. Entonces, cuando nos plantean esto, la responsabilidad sanitaria no la podemos tener nosotros en el Parlamento. Nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros le entregamos a usted herramientas, ejérzalas. Como también le decimos al presidente de la República, ejérzalas. Y permíteme un paréntesis en relación, por ejemplo, al aumento excesivo de los precios de los alimentos, ¿no es cierto?, de los combustibles, etcétera, donde él tiene facultades ahí para poder, ¿no es cierto?, regular lo que tiene que ver con estos precios. Vuelvo otra vez a salud. Entonces, hay una suerte y yo creo que esa es parte de las preguntas ahí para el diputado Crispi, una suerte de utilización de la información. De utilización de la información en un minuto en el cual nosotros teníamos que tomar una decisión. Además, no con toda la información de lo que estaba ocurriendo, porque nos hemos ido enterando, ¿no es cierto?, a través de las querellas, a través de la información que hemos tenido, ¿no es cierto?, por los distintos medios de comunicación. Sí. Por eso que es tan importante que el ministro asista y que no evada las preguntas y que conteste con la rigurosidad que corresponde. ¿Hay fecha? ¿Hay fecha? ¿Cuándo sería esta interpelación? Diputado Crispi. El 20. El 20, confirmado. El 20 de julio. Después de la semana de la primaria, cae el martes siguiente. Por los plazos que se establecen, que son 10 y 15 días después de ingresar al distrital. Así que muy bien. Diputado Crispi, le enviamos un abrazo y le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias. Y reforzar el mensaje a vacunarse, sobre todo a los más jóvenes, es de verdad de vital importancia. Sin duda. Un abrazo, que esté muy bien, nos vemos.